Buenas tardes. Estamos iniciando un programa más, la entrevista con Morlán al momento, que se difunde por los 4 puntos cardinales del universo en vivo y a todo color y para el mundo en general. La variedad de notas en una sola dirección en contexto a quien nos observa y nos escucha. La programación, como es costumbre del programa, es noticia municipal, estatal, nacional. La parte filosófica que me han comentado algunas personas que nos escuchan y nos observan, que les gusta bastante esa parte. No podemos dejar de lado esta importante parte del programa, la parte filosófica. Videos, parodias y cultura, así como la parte artístico-musical. Continuamos en este tenor e iniciamos nuestro programa hoy, jueves 8 de agosto de 2024, donde aparece una imagen de 3 personajes, uno de ellos muy conocido, diputado local de la actual legislatura del Estado de México, Francisco Javier Santos Arriola, quien es nativo de este hermoso municipio de Cuautitlán, México, desde donde estamos transmitiendo al mundo en general. Adelante. Es en un cumpleaños de otro personaje, pues ícono del panismo del Estado de México, diputado federal, diputado local y líder de su partido, Partido Acción Nacional, Anwar Azar Figueroa. Aparece la imagen donde él pues siempre ha sido muy atento, muy bondadoso, muy comunicativo, sobre todo con los integrantes de su partido, donde hace una felicitación a Anwar Azar Figueroa, diputado federal, y que próximamente tomará protesta como diputado local en el Estado de México. Después de esta imagen y estos comentarios, vamos a pasar a la parte filosófica, donde daremos lectura a unas reflexiones muy importantes. Ojalá que usted pueda poner en práctica estas reflexiones si es que tienen utilidad. Yo considero que sí, porque son muy importantes. La primera dice lo siguiente: la diferencia entre un ciego y un fanático es que el ciego sabe que no ve. Muy importante. Él está completamente seguro que no ve, y el fanático pues no lo puede ver y va a seguir siendo fanático. La parte de fanático pues la es un poco espinosa, pero son aquellos que se dejan ir pues emocionados por una emoción, ya sea un fanático religioso, deportivo, en fin, en cualquier área hay fanáticos. Y después aparece la reflexión de un personaje que hemos hablado en repetidas ocasiones, Aristócles de Atenas, Platón. Él dice: un hombre que no arriesga nada por sus ideas o no valen nada sus ideas o no vale nada el hombre. Esto lo dice Aristócles de Atenas, Platón. Otra reflexión muy importante: no seas un prisionero de tu pasado. Fue una lección, no una cadena perpetua, porque aún muchos seguimos siendo prisioneros del pasado, y el pasado, lo presente es lo que cuente en este momento. El futuro, pues quién sabe si vendrá. Bien, después de estas reflexiones que hemos hecho mención, vamos al primer video del estoicismo y de la parte filosófica. Todos queremos ser atractivos, pero ¿qué pasa si te dijera que puedes hacerlo en silencio? Sí, así es. Vamos a explorar cómo puedes desarrollar hábitos que te harán socialmente atractivo sin decir una sola palabra. Pero no solo eso, lo haremos desde una perspectiva estoica. Así que si estás listo para aprender cómo ser más atractivo,
de una manera tranquila y poderosa, quédate conmigo. El estoicismo es una filosofía antigua que se centra en la idea de vivir en armonía con la naturaleza y aceptando las cosas que no podemos cambiar. Es una filosofía de fortaleza interior, autocontrol y sabiduría. Y estos principios pueden ser increíblemente poderosos cuando se trata de ser atractivo. Porque, seamos honestos, la atracción no se trata solo de cómo te ves, sino también de cómo te comportas y cómo te sientes contigo mismo. Vamos a desglosar esto en varios hábitos específicos que puedes desarrollar para ser más atractivo en silencio. Vamos a hablar de cosas como la confianza, la tranquilidad, la presencia y mucho más. Cada uno de estos hábitos estará profundamente arraigado en los principios estoicos y te daré citas de filósofos famosos que respaldan cada punto. De esta manera no solo estarás aprendiendo cómo ser más atractivo, sino que también estarás profundizando en una filosofía que puede cambiar tu vida. Así que prepárate, porque estamos a punto de embarcarnos en un viaje que no solo te hará más atractivo, sino que también te hará una mejor persona. Antes de continuar, te agradece que por favor le dieras like a este video, para que este video pueda llegar a muchas más personas. Si no quieres perderte ninguno de mis videos, suscríbete y activa la campanita. Vamos a sumergirnos en el primer hábito, que es la confianza. La confianza es una de las cualidades más atractivas que una persona puede tener. Y lo mejor de todo es que no necesitas decir una sola palabra para mostrarla. Pensemos en lo que decía Marco Aurelio, uno de los grandes filósofos estoicos. La tranquilidad perfecta consiste en el buen orden de la mente, en tu propio reino. Esta frase nos recuerda que la verdadera confianza viene de dentro, de tener una mente en paz y en armonía. Entonces, ¿cómo desarrollamos esta confianza desde una perspectiva estoica? Primero, necesitamos entender que la confianza no se trata de saberlo todo o de ser el mejor en todo. Se trata de estar cómodo con uno mismo, de aceptar nuestras propias fortalezas y debilidades. Un hábito que puedes desarrollar es la meditación diaria. No tienes que hacerlo por horas, solo unos minutos al día pueden marcar una gran diferencia. La meditación te ayuda a conectar contigo mismo, a calmar tu mente y a encontrar esa tranquilidad interna que Marco Aurelio mencionaba. Con el tiempo, notarás que te sientes más seguro y tranquilo en situaciones sociales porque ya has trabajado en tu interior. Otra práctica es la autorreflexión. Tómate un momento al final de cada día para reflexionar sobre tus acciones y pensamientos. ¿Qué hiciste bien? ¿Qué podrías mejorar? Esta reflexión te ayudará a conocerte mejor y a construir una base sólida de confianza interna. Y aquí es donde entra el estoicismo. Pues ahí dejamos a quien nos escuche y observa estas importantes reflexiones sobre la confianza, la meditación. La confianza se gana con una mente ordenada, tranquila y en paz. No debemos sentirnos los más importantes ni que sabemos todo. Y recordemos a ese gran filósofo Sócrates en esta parte filosófica. A continuación voy a tener el gusto de presentar a un compañero maestro que del Estado de México, que trabajamos juntos en algunos años y como pues cada quien sigue su camino, la ruta pues que tiene trazada, de docente pasó a ser director escolar, supervisor, jefe de área y también formó parte del sindicato de maestros al Estado de México en una cartera que está ubicada, el sindicato, sus oficinas en Toluca, Estado de México. Con ustedes lo he invitado porque pues también tiene ese deseo de dejar un mensaje, exhortar, invitar y motivar a algunas personas acerca de una parte muy importante que también nos beneficia, que es la lectura de los libros.
Con ustedes el profesor Felipe Martínez Flores. Gracias. En principio yo deseo agradecer de manera muy puntual esta invitación que me haces, amigo, porque viendo tu programa veo que la cultura siempre tiene un papel preponderante en el mismo. Dado lo cual, y recordando a aquel gran periodista Severo Mirón, que algunos quizá de nuestra edad puedan recordarlo, tenía un programa muy bonito que se llamaba Platícame un libro. Y bueno, justamente el día de hoy yo quiero retomar, como ya lo hacen muchos podcasts en este momento, esta parte importante, un hábito que valoro como uno de los que escuchamos hace un momento en la parte filosófica, un hábito que en este momento lucha de manera fuerte contra las redes sociales. Y la obra que el día de hoy vamos a revisar a vuelo de pájaro se titula El Inspector. El Inspector es una obra de Nikolai Gogol. Es una comedia satírica escrita por el dramaturgo y novelista ruso de origen ucraniano Nikolai Gogol. Se publicó por primera vez en 1836, hace casi 200 años. Y la trama sigue tan vigente que pareciera que estás leyendo una anécdota de hoy o de ayer. La obra de Gogol fue reconocida por muchos críticos literarios como una de las obras más significativas del teatro ruso. Nosotros vamos a hacer un breve bosquejo de la versión adaptada de la película mexicana del mismo nombre, El Inspector. Esta parodia dio paso a los personajes del afamado caricaturista Eduardo del Río, más conocido como Rius. Una de sus obras muy importantes, por ejemplo, los Supermachos, pero ustedes pueden revisar la red y podrán encontrar muchas caricaturas políticas, la gran mayoría, y por supuesto mucha de su obra. Y es Alfonso Arau quien les da vida a estos personajes en la pantalla grande. La película es filmada entre 1973 y 1974, pero llega a las salas del cine hasta 1989. Y al igual que la versión original, es una sátira política vigente para cualquier época y en cualquier lugar del mundo. Arau concibió a Calzón sin Inspector como una fuerte crítica de la corrupción del sistema político mexicano y la restricción a la libertad de expresión que imperaba en el país. Don Perpetuo del Rosal, presidente municipal en San Garabato, un pueblo imaginario mexicano, se entera de que el gobierno estatal enviará un inspector a recorrer y supervisar de manera anónima las inmediaciones del pueblo, a fin de entregar un reporte oficial al gobernador. Aterrado, don Perpetuo reúne a la clase gobernante del lugar, terratenientes, clérigos, policías y las fuerzas vivas, como ahora, para que San Garabato dé la apariencia de ser limpio, decente y cívico, planeando así la más perfecta maquinaria de la falacia política jamás imaginada. Bueno, sí imaginada y sí, por cierto, muy vivida. Como parte del lavado de cara del pueblo, se queman papeles comprometedores, se barren las calles y se reprime a la oposición. El poeta y el farmacéutico, por ejemplo, entre otros, son golpeados y apresados, porque a decir de don Perpetuo, que era el alcalde del pueblo, ellos tenían ideas políticas reaccionarias. Para honrar y adular al supuesto inspector, las fuerzas vivas de San Garabato organizan eficazmente un desfile de bienvenida y se suceden ininterrumpidamente discursos, vivas y fanfarrias, así como donaciones y regalos, mejor conocidos como sobornos. La comitiva visita al hospital ocupado por falsos pacientes, muy
presentadas los sellos, la escuela y la cárcel, cuyo vacío demuestra el desarrollo social de San Garabato. Los presos en ese momento no estaban ahí, los habían cambiado de lugar. El evento final de la farsa es un pomposo banquete durante el cual el falso funcionario, Calzoncin, eufórico por la comida, la bebida y la adulación, enamora a la hija y a la esposa del presidente municipal. Así se las gastaban. Lo que la gente de San Garabato ignora es que la persona a quien dedican sus maquillados elogios es en realidad Calzoncin, un indígena ladino que llega al pueblo junto con su amigo Chon y huyendo de un par de personajes, anónimos ellos, que tratan de matarlos durante toda la historia, siempre sin éxito. Entre tanto, los habitantes que no concuerdan con el gobierno vitalicio y tiránico de Don Perpetuo organizan manifestaciones de protesta y entregan pliegos petitorios al inspector, quien debido a su extracción marginal queda conmovido ante las condiciones de vida que le son expuestas. Calzoncin escribe entonces la verdad a un periodista amigo suyo, pero el jefe de correos, que tiene la sana costumbre de abrir la correspondencia, intercepta la carta y descubre que el indio es un impostor, por lo que es detenido y obligado a participar en una corrida de toros que culmina con una gran explosión. Finalmente el verdadero inspector llega al pueblo y la maquinaria del engaño se vuelve a poner en marcha. Como vemos, el texto original de Nikolai Balsivieski Gogol de alguna forma es un tema vigente y no sé si lo vaya a hacer durante mucho tiempo. En esta ocasión, amigas y amigos, acudimos a este libro de Gogol con la traducción correspondiente a G. Portnov, de Ediciones La Nave en Madrid. Y la invitación queda abierta para retomar o fortalecer el gusto por la lectura, que es una necesidad permanente, decía hace un momento, ante la influencia de las redes sociales que cada vez mayor atención captan en nuestra vida. Muchas gracias por la invitación y ojalá que podamos leer. Gracias. Pues ha sido la participación del profesor Felipe Martínez Flores, quien habla de una parte importante también de lo que sucede en la política en todos los países, pero pues particularmente conocemos esa política en esta hermosa República Mexicana. ¿Quién nos recuerda? Y muchos recordarán a los supermachos. Alberto Ríos, que fue un gran caricaturista y un gran editor, porque publicó varios libros. Hay una colección de 20 libros, al parecer, de Alberto Ríos, un excelente caricaturista y un excelente escritor. ¿Quién nos recuerda? Y es cierto lo que acaba de comentar el profesor Felipe Martínez Flores, que actualmente es una lucha desigual la lectura con la cibernética. La lectura enriquece el espíritu, el alma y también el vocabulario y el conocimiento. Ojalá que regresen algunos lectores a esa parte muy importante de la lectura. Y parece que aquí encaja este comentario, porque la forma de gobernar de algunos personajes y en particular de quien lo está haciendo en este momento y quienes forman parte de su equipo de trabajo, al parecer que reman hacia atrás, no hacia adelante. Y lo digo por lo siguiente. Un grupo de filósofos a cargo del profesor Gabriel Vargas dice lo siguiente: asignaturas de filosofía desaparecen del bachillerato justo cuando los jóvenes más la necesitan. Es cierto, en este momento, cuando la situación es difícil, porque los jóvenes, la verdad, que lejos de entrar al internet, ilustrarse, investigar, comentar o tomar un libro y leerlo,
pues toman el celular para otras cosas y se han olvidado de la lectura. Y la lectura también es parte importante. Vamos a continuar con el texto. Con las modificaciones al nuevo marco curricular común para educación media superior, no solo desaparecen las asignaturas filosóficas, también prácticamente eliminan la ética, justo en un momento en la trayectoria de la vida de los alumnos cuando más la requieren de una formación en valores, afirmó el profesor Gabriel Vargas, fundador del Observatorio Filosófico. En entrevista con La Jornada, pidió a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública y ojalá que escuchen, que reflexionen, que cambien, que entren en una situación, la verdad, pues de un cambio, pero un cambio que supere, que no desaparezca ni la ética, ni la filosofía, la lógica, el civismo. Y dice lo siguiente: hemos tenido más de 10 reuniones con ellos y no han hecho nada. Con el exsecretario de Educación Media Superior, Juan Pablo Arroyo, artífice del proyecto de esta modificación. Tuvimos una reunión donde le expresamos que no estábamos de acuerdo y después no hubo más diálogo. Señaló que el rechazo de la comunidad filosófica al nuevo proyecto curricular son más de 19 organizaciones filosóficas las que se están oponiendo y por eso pedimos que se escuche la propuesta que incluye la desaparición de la disciplina filosófica. Para nosotros no es correcta. Para sustituirla por un proyecto transdisciplinario integrado al área de humanidades no va a funcionar porque los muchachos no están preparados para abordar desde el primer momento este campo del conocimiento sin tener antecedentes y bases de que son la filosofía, la ética y la lógica, la estética, lo que implica una formación por disciplinas, abundó. Y ya que tenemos a nuestro lado un compañero profesor, quisiéramos que nos hiciera un comentario breve sobre esta modificación que pretenden quienes están al frente de la Secretaría de Educación Pública. Claro, bueno, definitivamente no es una pretensión, esto ya es un tema saldado. El gobierno federal ya ha implementado el inicio de la modificación de planes y programas. Y bueno, así como Gabriel señala algunos inconvenientes, ha habido muchos personajes estudiosos del tema señalando el riesgo que representa estos cambios a los planes y programas. A mí me viene a la mente, y así para ser ágil, solo un tema, que es el de los usos y costumbres en los planes y programas. Si nos vamos a usos y costumbres en planes y programas, resulta que vamos a enfrentar un problema grave porque ocurrirá en algún medio donde el profesor tenga que apoyar, por ejemplo, el uso de hierbas medicinales para la cura de algún problema. Y cuando el problema es severo, cuando es un catarro, un resfriado, como quiera, una hierbita creo que puede funcionar. Pero si mi problema es cáncer, yo tengo que sujetarme a esta posibilidad, a esta medicina alternativa, entonces estoy llevando a la ciencia a una barranca de la que difícilmente se va a poder salvar. La educación ciertamente está complicada. Bien, pues es importante el comentario y también lo que el profesor Gabriel Vargas solicita. Pues ojalá que la verdad hagan conciencia, analicen, comenten, cambien impresiones con los profesores, con los filosóficos, para que pues las cosas marchen sobre ruedas. Y hablando de cultura, vamos a pasar a una parte muy importante, porque una de las grandes culturas en el mundo que dejaron huella, así como los esenios, los griegos, los chinos, fue la cultura de la náhuatl. Veamos esta parte de la cultura mexica. Mexica, no azteca. Azteca es un término que no corresponde, es mexica.
¿Sabías que los mexicas, conocidos tradicionalmente como aztecas, fundaron la grandiosa ciudad de México Tenochtitlan? Este pueblo nahua, que surgió en un pequeño islote en el lago de Texcoco durante el posclásico tardío del siglo XV, logró establecer uno de los estados más poderosos y extensos de Mesoamérica. Su influencia se extendió por numerosos asentamientos como Huexotla, Coatlinchan, Culhuacán, Iztapalapa, Chalco, Xico, Xochimilco, Tacuba, Azcapotzalco, Tenayuca y Xaltocan. Los mexicas, la última gran civilización mesoamericana, dejaron un legado impresionante en religión, política, cosmología, astronomía, filosofía y arte, construyendo sobre siglos de conocimiento acumulado por los pueblos de Mesoamérica. Junto con los mayas, son una de las culturas más estudiadas debido a la abundancia de fuentes documentales y arqueológicas, así como testimonios de los sobrevivientes de la conquista. El origen de los mexicas se sitúa entre los grupos hablantes de náhuatl del norte del actual México, antecesores de los asentados en la etapa chichimeca. Antes se pensaba que había una división entre Aridoamérica, cazadores-recolectores, y Mesoamérica, sedentarios agricultores. Sin embargo, estudios recientes indican que la diversidad étnica permitió a grupos chichimecas tener distintos grados de estratificación y sedentarismo. Los mexicas, última gran migración chichimeca al altiplano central. La evidencia histórica sugiere que Aztlán es un símbolo arquetípico de México Tenochtitlan. Según el mito, salieron de la isla en grupos calpuli, liderados por los Huitznahuaque y sacerdotes que portaban bultos sagrados. La conquista española y la subsecuente colonización introdujeron nuevos elementos culturales y sociales en la región, pero la identidad de la náhuac permaneció, resistiendo a través de las generaciones. Aún hoy, siglos después, la cultura, las tradiciones y las lenguas de los pueblos originarios de la náhuac siguen vivas, tejiendo un hilo de continuidad que une el pasado, el presente y el futuro de México. La noción de la náhuac se ha convertido en un símbolo de resistencia cultural, afirmación de la identidad indígena. Refleja un respeto profundo por la naturaleza, una intuición del orden cósmico y un sentido comunitario, que son fundamentales en la identidad mexicana contemporánea. Como un río que fluye a través del tiempo, el anáhuac sigue siendo una fuente de inspiración y un espejo donde México puede mirar su propio reflejo. Es un recordatorio de las raíces profundas de su historia y una brújula que señala hacia un futuro, donde las voces de los pueblos originarios sean escuchadas y respetadas. Los mexicas, última gran migración chichimeca al altiplano central. Hemos escuchado parte de la narrativa de esta gran cultura, de la náhuatl. El náhuatl comprende un territorio muy grande, muy amplio, desde Nicaragua hasta Michigan, donde no solamente floreció los mexicas, en cada lugar una cultura que floreció, dejó huella y enseñanza. En Oaxaca, en Michoacán, en varios estados de la República hubo una gran cultura, que aún sus raíces están muy profundas. Y como dijo Cuauhtémoc, una de las cosas muy importantes cuando se vio derrotado por los españoles, dice: podrán cortar las ramas, las hojas, los frutos, pero jamás nuestras raíces, porque están muy profundas y por todas partes. Qué gran razón tenía Cuauhtémoc. Vámonos a la siguiente parte, donde aparece una caricatura de un personaje que es inquilino de Palacio Nacional en el Zócalo. Me refiero a Andrés Manuel López Obrador, que sin competir, sin ir a Francia, a París, dicen los mexicanos, muchos mexicanos, que ganó medalla, no de bronce, sino de cobre. Y sabemos bien que las medallas son de bronce, plata y oro, pero la medalla que obtuvo fue de cobre. ¿Por qué? Porque en el país, en nuestro país, en varios estados de la República, el crimen organizado,
el derecho de piso, el despojo de sus tierras, de sus cosechas. Hace días escuché que en una parte muy importante en Chiapas ya también hay autodefensas, porque la verdad que no van a permitir, si el gobierno, ¿para qué está la Guardia Nacional? ¿Para qué está el ejército? ¿Para qué están los marinos? Si no actúan, se ven en la necesidad de ellos armarse de valor y de un fusil para defender sus derechos. Aparece el personaje ahí con su medalla de cobre. Y después de este comentario vamos a recordar a un atleta, la verdad que dio una satisfacción a los mexicanos. No pudimos escuchar el himno nacional y en este momento nuestro glorioso himno nacional no se ha escuchado porque ningún atleta han estado a punto de ganar una medalla de oro, pero la verdad no ha sido posible a esta personaje Prisca Agüit, quien ganó medalla de plata en judo, que ha sido un ejemplo no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, y nos dio la satisfacción de una medalla. Así como también tiro con arco y flecha y enclavados. Después de estos comentarios vamos a regresar a la parte musical, también con parte de nuestras raíces en Sonora, la danza del venado. Ahí le entras con un comentario. Parte de la danza del venado, ya que por el tiempo hemos cortado esta importante danza del venado de los yaquis en Sonora. El folclore, nuestro folclore, sigue estando presente. ¿Cuál sería tu comentario, mi estimado y fino amigo Felipe Martínez Flores, acerca de esta danza? Acerca de este folclore muy original de nuestro México.
Claro, el folclore indudablemente es cultura. Es cultura porque rescata el sentimiento de los pueblos originarios, en este caso pueblos originarios del norte, que tenían una veneración especial por este animal, por el venado. Y en esta danza justamente le expresan esta veneración, además del colorido que hace alusión a la naturaleza, concretamente a las flores, el colorido del vestuario hace esa alusión. Entonces, ahí es respeto a un animal, pero a la naturaleza en general por parte de estos pueblos Muy bien, originarios. pues son los pueblos originarios, no como pues de alguna manera lo nombra indios, no, los pueblos originales. Vamos a continuar con la parte educativa con el siguiente video. El alumno como protagonista de su propio aprendizaje. La educación está en un proceso de profunda transformación. Las necesidades que están surgiendo en el ámbito educativo obligan a los docentes a replantearse nuevas formas de enseñar, adaptadas a la nueva realidad de nuestros alumnos y a su forma de aprender, basándose en las evidencias científicas que nos está aportando el campo de la neurociencia. Uno de los principales cambios a los que nos estamos enfrentando está relacionado directamente con el nuevo rol del docente y del alumno en el proceso de aprendizaje. Sabemos que cuando más responsables y protagonistas sea el alumno de ese proceso, mejores y más significativos serán sus resultados. El docente aparece en esta nueva realidad como un guía indispensable que debe ayudar al alumno a desarrollar competencias necesarias para poder enfrentarse y dar respuestas a las necesidades que irán surgiendo a lo largo de su vida. ¿Cuál es el nuevo rol del docente? Las clases magistrales en las que el docente transmite unidireccionalmente sus conocimientos a los alumnos están desapareciendo en esta situación para darles un papel más autónomo, fomentando el dominado autoaprendizaje. Cada vez parece más claro que una actitud activa del alumnado fomenta su implicación y mejora la adquisición de conocimientos. Recibir información de forma pasiva conlleva, en muchas ocasiones, una caída de la atención porque las tareas monótonas aburren al cerebro, que necesita variedad y novedad. Este cambio no sitúa al docente en una posición de desventaja, sino todo lo contrario. Su papel se vuelve más relevante, pero le obliga a nuevos aprendizajes y competencias. Y es que debe convertirse en el facilitador que, dominando la materia que imparte, sea capaz de conocer a sus alumnos y necesidades de estos. Y es que debe convertirse en el facilitador que, dominando la materia que imparte, sea capaz de conocer a sus alumnos y, basándose en las características y necesidades de estos, sepa utilizar las dinámicas y metodologías más adecuadas en cada momento, haciendo del aprendizaje algo extraordinariamente agradable y emocionante. El cerebro necesita emocionarse para aprender, y esto solo lo Cierto, compañero profesor Felipe Martínez Flores, que el aprendizaje debe ser agradable. Para el alumno, sobre todo, que lo disfrute, que lo saboree. Y para eso hay formas muy especiales que estas a veces han desaparecido, como las que se aplicaron hace algunos años. ¿Lo recuerdas? Cierto, Es por competencias, por competencias. que ya no se aplica en este momento. Va en declive. Va en declive. Bien, vamos a pasar nuevamente a la parte artística con un comediante de otros personajes muy importantes de la comedia, como es Teo González, como es el costeño. Se trata de Jorge Falcón. Aquel que tenía un saco grandotote que decía, momento, la cosa es calmada. A ver cómo sale esta mendiga movida. Antonio Espino. Pero todos, Antonio Espino. Se murió y todos. ¿Te acuerdas? ¡Ay, respetable público! Les habla su resorte de la resortera. Es Adalberto Martínez. Se murió mucho. ¿Para qué se muere? ¿Te acuerdas aquel que le gustaba? Había una pareja simpática. Pues son
cómicos de antaño. Era uno que decía, ya ves que no soy tan mensa, mano, fíjate que suave. Manolín, el Chilinsky, el público me encanta, ¿eh? Sí, o sea, se ve que han visto cine, de todo, qué padre. Y les decían, ya ves cómo me hablaba el Chilinsky. Manolín, por favor, Manolín, ¿cómo le haces para ser tan menso? Es bien fácil. Me fui a casar, Chilinsky, dijo el juez, firme aquí. Le dije, no sé firmar. Me dijo, entonces la huella tampoco sabe. Y como es, todos los cómicos, ¿te acuerdas aquel que le gustaba besuquear a todas las actrices? Sí se han de acordar. Uno muy simpático que cuando hablaba decía, mi carnal Marcelo y yo les vamos a cantar una canción Sowers. Marceliano, arráncate con esto que dice. Y decía, la canción de Bonita le encantaba cantar y decía, la canción, a ver si me acuerdo, tenemos, porque decía, a ver, corre la canción que cantaba Tintán, Bonita. ¿Sí? Te va a acompañar Juanito ahí va. Bonita, como aquellos juguetes que yo tuve en los días infantiles de ayer. Bonito. Don Germán Valdés se murió. Oye, un comediante, buenísimo, un actor de comedia, buenísimo, de aquí de Nuevo León. Ay, señor, recordar, volver a vivir. Ese gran, uno que cuando cantaba decía, uno que decía, ¡ajoa! ¡Ajoa! ¡Ay! Estoy aquí, te viene peinado, se me hace que te doy tu manazo. ¿Te acuerdas? Y andando medio paseando por las fronteras del norte. ¡Ay, qué cosa tan hermosa! ¡Ajoa! Estoy hablando de... ¿Pero cómo se llamaba? Eulalio González. Piporro. Oye, hermano, se murió. Pues ha sido la imitación de Jorge Falcón, recordando algunos personajes muy importantes de la comedia, como a Clavillazo, a Resortes, a Manolín Chilinsky, a Tintán y su carnal Marcelo, a Loco Valdés y a ese personaje que le daba duro al taconazo, Piporro, Eulalio González Piporro. Regresamos nuevamente a la parte filosófica con un personaje muy importante, por cierto, que formó parte de la Hermandad Universal, Charles Chaplin. Charles Chaplin contó al público un chiste muy gracioso. Los presentes de gana. Entonces repitió el mismo chiste. Pocas personas se rieron. Una vez más, el mismo chiste, ¿sabes? Nadie entonces por un largo puedes el mismo chiste una y otra vez. ¿Por qué lloras una y otra vez por un mismo problema? Esta reflexión nos enseña que nuestra actitud frente a los desafíos define nuestro bienestar. No dejes que los problemas te derriben. Enfréntalos con fortaleza y humor. Como dijo Charles Chaplin, la vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Vive intensamente cada momento antes de que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Confía en Dios y sigue adelante. Sus planes son para tu bien. Únete a Después de estos comentarios de este personaje tan especial de la comedia, del cine, Charles Chaplin, regresamos nuevamente a la parte filosófica. Esto me dijo un sabio. Esto me dijo un sabio. Ignora cuando te critican, escucha cuando te aconsejan y aléjate cuando no te valoran. Esto me dijo un sabio. Ignora cuando te critican, escucha cuando te aconsejan y aléjate cuando no te... Antes de llegar a la parte final
del programa La Entrevista con Morlán, que se difunde los jueves de 5 a 6 de la tarde, en vivo y a todo color, por Radio Difusión TV, la televisión de Cuautitlán, México, por los 4 puntos cardinales del universo. Queremos, antes de despedirnos, agradecer infinitamente la presencia del profesor Felipe Martínez Flores, a quien le cedemos la palabra. Adelante. Gracias nuevamente, y definitivamente el agradecido soy yo. El agradecido por esta enorme oportunidad para poder llevar a los hogares que nos ven, que nos escuchan, la posibilidad de retomar la lectura. Esa es mi invitación y será mi invitación de manera permanente, entendiendo que la lectura nos dará la posibilidad de un pensamiento crítico, un pensamiento que no radicalice, sino que dé la posibilidad de toda la multitud de colores que existe en este momento en el pensamiento, y evitar ese fanatismo del que hablaste hace un rato también. El pensamiento fanático muchas veces se debe a que no hay un pensamiento crítico y en consecuencia no hay lectura. A leer, se ha dicho. Gracias. La ignorancia, uno de los más grandes males del hombre, es la ignorancia. La ignorancia, producto de la falta de la pasión, de abrevar del conocimiento, de la lectura, de los filósofos, de los personajes que hemos escuchado en voz de Jorge Falcón, que también dejan una enseñanza. Es uno de los grandes males del hombre, la ignorancia. Muy bien, pues hemos llegado a la parte final del programa, la entrevista con Morlán al momento, y recordamos nuevamente que se transmite los jueves de 5 a 6 de la tarde por Radio Difusión TV, la televisión de Cuautitlán, México, y mandamos un fuerte saludo a nuestro productor Leo Hernández Patricio, y también agradecemos en los controles a nuestro amigo Leo Hernández Jr., el habernos auxiliado en los controles en la cabina de transmisión. Y para finalizar el programa vamos a escuchar lo romántico, lo que sale del corazón y del alma en voz de aquellos personajes que cantan los boleros. ¿Cuántos tríos hemos visto pasar y escuchar? Los dandies, los panchos y tantos otros, los diamantes y tantos otros tríos que dejaron huella y recuerdos a través de su música. Gracias por haberlo escuchado. Bonita tarde.